Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿verdad? Sí, que corresponde al tema de transformadores. Vamos a dar una introducción y de ahí poco a poco vamos a ir analizando y entendiendo más cómo funciona y cómo se construye un transformador. Bien, entonces demos una pequeña introducción. Miren esa imagen que hay ahí. Ahí estamos viendo dos transformadores, ¿verdad? El del lado izquierdo, este de acá, es un transformador monofásico y el del lado derecho es un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Si ven, es un transformador trifásico porque tiene tres terminales arriba, ¿verdad? Que son las terminales de alto voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene cuatro terminales en la parte, en una de las caras, que llamamos terminales de bajo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Miren, X1, X2 y X3, ¿verdad? Y X0 es la conexión a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Es el neutro, ¿verdad? Que también se conecta a la carcasa, como ven ahí ustedes, para fortalecer esa conexión a tierra que tengamos, ¿sí? Del otro lado, miren, este es un transformador monofásico, solo tiene dos terminales en la parte de alto voltaje, ¿verdad? Y tiene tres terminales en la parte de bajo voltaje, ¿verdad? Miren que la del centro es la conexión a tierra, ¿sí? Que también le podríamos llamar neutro, ¿verdad? Y las otras dos son las conexiones de línea viva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ven que el transformador dice, tiene datos de placa, ¿verdad? Miren, aquí están los datos de placa del transformador, que son los datos nominales del transformador, ¿verdad? Nos dice la capacidad, nos dice el voltaje, nos dice la conexión interna que tiene él, ¿verdad? Y a veces también dan la resistencia equivalente y datos importantes de esta máquina, ¿verdad? ¿Sí? En esto de máquinas eléctricas, ¿sí? El motor, generador, transformador, ¿verdad? Siempre vemos datos de placa, ¿verdad? Así es como funciona, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre es importante ver los datos de placa, ¿verdad? Porque estas máquinas eléctricas es importante, es necesario, ¿verdad? Indispensable de que se conecten correctamente, ¿verdad? Entonces, si se llega a conectar de forma equivocada, ¿verdad? No solo se va a dañar él, ¿verdad? No solo va a dañar la máquina, ¿verdad? Sino que va a dañar los dispositivos más cercanos que estén conectados a él, ¿verdad? ¿Sí? Y va a generar un problema, ¿verdad? Así que cuando ustedes vean o quieran saber los datos nominales o los datos en general de una máquina eléctrica, tienen que irse a los datos de placa, ¿verdad? No es que alguien me dijo, no es que, no, el ingeniero que estaba antes me dijo que era de tanto, no, nada que ver, ¿verdad? Tienen que verlo con sus propios ojos, ¿verdad? Los datos de placas, porque eso influye, ¿verdad? Influye la conexión, influye los valores que hayan ahí, ¿verdad? Bien, quiero que observen también que en el transformador se dice la capacidad de él, ¿verdad? 30 kVA, ¿verdad? Este trifásico es de 30 kVA y el monofásico que está aquí es de 10 kVA, ¿verdad? ¿Sí? También, fíjense que con las máquinas eléctricas pasa algo, que es que entre más grande sea la máquina, mayor capacidad tiene, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una definición que podríamos decir que se cumple con las máquinas eléctricas, ¿verdad? Entre más grande es el transformador que ustedes tengan, ¿verdad? Que ustedes vean, mayor capacidad tiene, ¿verdad? O sea, hay un mayor voltaje, hay una mayor corriente, ¿verdad? Y una mayor potencia, ¿verdad? ¿Sí? Eso no sucede en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, electrónica, ¿verdad? O telecomunicaciones, ¿verdad? Eso no sucede, ¿verdad? Porque no es la persona que tenga la mayor, la computadora más grande, ¿verdad? No significa que sea la mejor computadora, ¿verdad? O la persona que tenga el celular más grande, ¿verdad? Sí, no significa que es el mejor celular, ¿verdad? Sí, eso, así que sepan bien dónde están ubicados, ¿verdad? En esta clase, en máquinas eléctricas, sí podemos asegurar eso, ¿verdad? Sí. Bien, eh, bueno, entonces estos transformadores creo que
más de alguna vez los han visto ustedes, ¿verdad? Si no, cuando salgan de su casa, entonces traten de ver hacia arriba y ahí se van a encontrar, ¿verdad? Principalmente si están en una residencial, ¿verdad? O están en su casa y salen, van a encontrar uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sobre un poste, ¿verdad? ¿Sí? Este trifásico lo pueden ver en el bulevar, ¿verdad? O en una carretera que vayan, ¿verdad? Cuando van en carretera, ahí se pueden encontrar con este trifásico, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la potencia que se puede transformar utilizando cada uno de ellos. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de esto, ¿verdad? Entonces quiero que vean también que estos no son los únicos, aunque son los que más hemos visto, voy a decir, pero no son los únicos transformadores que hay, ¿verdad? También hay transformadores interiores, miren, que son para, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Para las partes interiores, ¿verdad? Estos de la izquierda son al intemperie, ¿verdad? Están afuera. Y hay otros que son interiores, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de transformadores, miren, que es esta otra imagen, que aunque la imagen es un poco, se ve grande ahí, ¿verdad? Realmente ese transformador cabe en la palma de su mano, ¿sí? Es un transformador que se utiliza en electrónica y ese cabe de nuevo en la palma de su mano. Estos de aquí de la izquierda son transformadores grandes, ¿verdad? Sí, tal vez incluso pueden medir 1.5 metros, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad, o pueden ser incluso más grandes, ¿verdad? Sí, pueden ser del tamaño de una persona, ¿verdad? Pero este, miren que cabe en la palma de su mano, y lo que quiero que vean es que la construcción y el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? O sea que si entendemos entendemos estos dos, y si entendemos este de acá, entendemos los otros dos, ¿verdad? Entonces, el principio y la construcción es el mismo, ¿verdad? El funcionamiento también es el mismo, ¿verdad? Así que, como ven, es indispensable entender eh, el funcionamiento, cómo operan estos transformadores, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar en un sistema de potencia o los podemos encontrar en electrónica también y funcionan de la misma forma. Bien, miren, veamos ahora transformadores en subestaciones eléctricas. Veamos Ingeniero, esta imagen. ¿Sí? ¿Alguna tenía pregunta? una duda. Sí, Sí. usted habló de los datos nominales que se encuentran en la placa del transformador y me lo podría dictar otra vez, es que no los escuchó muy bien. No, lo que dije es que si quieren saber el transformador, ¿verdad? Si quieren saber qué capacidad tiene el transformador, qué valores nominales tiene él, cómo está conectado internamente y los demás parámetros importantes de él, ¿verdad? Sí, tienen que irse a los datos de placa, ¿verdad? Tienen que buscar la placa del transformador y tienen que leer esos datos de ahí, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que no es que alguien me dijo, ¿verdad? Sí, o el técnico que estaba me dijo que ese transformador era de tanto, ¿verdad? Y que estaba conectado así. No, ustedes tienen que corroborarlo con sus propios ojos y por eso es que existen estos datos de placa, ¿verdad? Porque una mala conexión, les había dicho, de estos dispositivos y los puede dañar directamente, ¿verdad? Y no solo lo daña a él, ¿verdad? Sino que va a dañar todos eh, si no hay suficientes protecciones, va a dañar todo lo que esté conectado a él, ¿verdad? Así que es muy delicado, ¿verdad? Entonces es muy delicado para decir, alguien me dijo, ¿verdad? Que es de tanto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lean los datos de placa si quieren saber eh, cuáles son los valores del transformador, ¿verdad? Y eso con todas las máquinas eléctricas, ¿verdad? Con un motor, con un generador, todo igual, ¿verdad? ¿Sí? Yo una vez, eh, no sé si les conté a ustedes, fue que una vez había un motor, ¿verdad? Entonces hice que cambiara de dirección, ¿verdad? Se requería que ese motor cambiara de dirección. Entonces, obviamente hay que ver los datos de placa, ¿verdad? No es que por ahí está el manual, ¿verdad? O me encontré un manual o lo vi en internet, tampoco, ¿verdad? Yo tampoco me confiaría de eso, ¿verdad? Por eso es que el transformador tiene y las máquinas eléctricas tienen datos de placa, ¿verdad? Y eso eh, puede llover, generalmente, eso no se pierde, ¿verdad? Está impreso y está marcado
en una de las partes del transformador, ¿verdad? Entonces, eso pueden pasar los años y todavía se lee, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Para que uno lo vea ahí, ¿verdad? Bien, entonces les decía que los transformadores en subestaciones eléctricas, miren, esta es una subestación que de hecho se parece mucho a, a la subestación de la Vía Olímpica. No sé si ustedes recuerdan, atrás del campus universitario, ¿verdad? De Ciudad Universitaria, está la Vía Olímpica y enfrente de la Vía Olímpica hay una subestación eléctrica que recibe las líneas que vienen del cajón, ¿verdad? Entonces, esa subestación se parece mucho a esta imagen, fíjense. Y lo que quiero que vean aquí es que quiero que vean que aquí también aparece el transformador, ¿verdad? Y vean el tamaño que tiene, ¿verdad? Este transformador es mucho más grande que una persona. Miren, ese es uno y aquí está el otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos ver en este primero, si quieren, bueno, hay más componentes, ¿verdad? Hay más componentes de un sistema, de una subestación eléctrica, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos, en el transformador, ¿verdad? Y ven que ahí aparece, ¿verdad? Entonces, miren que este transformador, esas barras de color negro que ustedes ven ahí, son las terminales, ¿verdad? Son las terminales de alto voltaje, ¿verdad? Y las otras barras más pequeñas, que parecen color café, ¿verdad? Son las terminales de bajo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí aparece en una subestación eléctrica, ¿verdad? Bien, si vamos, si recordamos un poco, o si les preguntara qué hace una subestación eléctrica, lo que se encarga, miren, este es el flujo de energía que ocurre en una subestación eléctrica. Entonces, miren que lo que llega es una línea de 34 kilovoltios, ¿sí? Y lo que sale después de todo el proceso que pasa ahí, ¿verdad? Sale una línea de 7.2 kilovoltios, ¿verdad? Entonces, en todo ese proceso hay muchos dispositivos, ¿verdad? Están los breakers, están un regulador de voltaje, pero ahí dentro también, ahí dentro está el transformador, ¿verdad? Sí, sí, entonces esto es para que vean que hay muchas aplicaciones en los transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Y los podemos perfectamente encontrar en cualquier subestación, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no es que los podemos encontrar, sino que los vamos a encontrar en cualquier subestación eléctrica que ustedes vayan, los vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces miren aquí, esta es otra imagen, de nuevo, este es el transformador, miren, es un transformador que es muy grande, ¿verdad? Si alguien bueno, no sé si logran ver aquí enfrente las puertas, ¿verdad? Miren, una puerta tiene el tamaño de una persona humana, ¿verdad? Pero vean que, para que se imaginen qué tan grande es el transformador. De nuevo, miren esas barras de color negro, son las terminales de alto voltaje. Y no se ven, han de estar del otro lado, las otras tres barras de las terminales de bajo voltaje. Bueno, un transformador trifásico también, y este de acá atrás también es un transformador trifásico porque tiene tres terminales arriba, ¿verdad? ¿Sí? Miren que son tres barras, esas de color negro, entonces son las tres terminales de alto voltaje. Las otras tres que salen de él tienen que estar del otro lado de la cara y por eso no se ven en la imagen, pero ahí deben de estar, ¿verdad? ¿Sí? Miren que en esta ahí se logran ver, aquí en la parte derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero bueno, entonces la idea es que sepamos identificar en una subestación cuáles son los transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, hablemos un poco, fíjense que antes de hablar del transformador monofásico, hablemos un poco de un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Tratemos de entender qué es un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Bien, entonces voy a comenzar dibujando un sistema eléctrico de potencia y vamos a comenzar con la generación, ¿verdad? ¿Sí? Este es el generador, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, hablemos un poco de la generación, ¿verdad? No sé qué tanto conocimiento tiene. Hablemos conceptos básicos de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Bien, si ustedes ven, las plantas de generación siempre se encuentran fuera de la ciudad, ¿verdad? Ninguna planta se instala dentro de la ciudad, ¿verdad? Y eso tiene una razón lógica, ¿verdad? Porque sería muy complicado instalar una planta dentro de la ciudad. Y lo segundo, que es lo más importante, es que la planta de generación eléctrica se instala donde está el recurso, ¿verdad? ¿Sí? Donde está el medio que hace mover a ese generador, ¿verdad? ¿Sí? Donde está el elemento o medio, ¿verdad? Que hace mover este generador y el cual produce energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? O transforma energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Transforma de energía mecánica a energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, si hablamos, démosle un nombre, un ejemplo, si quieren hablamos del cajón, ¿verdad? ¿Sí? El cajón es una empresa hidroeléctrica, ¿verdad? Acuérdense que es una empresa hidroeléctrica, entonces el medio que mueve ese generador es el agua, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esa planta de generación se va a instalar donde esté la represa, ¿verdad? ¿Sí? Y la represa está en las afueras de la ciudad, ¿verdad? De hecho, el cajón está muy largo de Tegucigalpa, ¿verdad? Y también está largo de San Pedro Sula, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque al final la energía que se genera en el cajón se consume en las ciudades, ¿verdad? Porque somos nosotros los usuarios que utilizamos la energía. Así que toda la energía que genera el cajón, que son alrededor de 200 kilowatts, esa energía debe de ser transmitida a la ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Porque es ahí donde se consume, ¿verdad? Es ahí donde se requiere y es ahí donde se utiliza, ¿verdad? Entonces, para transmitir esa energía, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros hacemos todo o se diseña y se instala el circuito de transmisión, ¿verdad? Que es esto que voy a dibujar de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, toda esa línea se transmite, ¿sí? Una larga distancia, ¿verdad? ¿Sí? Porque, como les he dicho, siempre, hablando del cajón, ¿verdad? Pero podemos generalizar, todas las plantas de generación están fuera de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, las térmicas, la generación térmica se hace con combustible, ¿verdad? Entonces, la generación térmica, la planta de generación se instala cerca del mar, ¿verdad? Ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿verdad? Porque para generar con combustible, para generar de forma térmica necesitamos grandes cantidades de combustible, ¿verdad? Y si necesitamos grandes cantidades de combustible, ustedes saben que el combustible se transporta en barco, ¿verdad? De países que tienen petróleo a los países que lo compran, ¿verdad? Entonces, eh, en vez de ese barco llegar y después pasar todo el combustible a furgones, ¿verdad? Para llevarlo a la planta de generación, el barco llega mejor directamente a la planta y allí descarga todo el combustible, ¿verdad? Si no fuera más costoso, ¿verdad? ¿Sí? Así es más barato, ¿verdad? Si no, habría que pagar el transporte de ese combustible, ¿verdad? Entonces, por eso es que la térmica se instala ahí, ¿verdad? Se instala cerca del mar, ¿verdad? La eólica, por ejemplo, aquí en Cerro de Ule, está la planta eólica, ¿verdad? Entonces, las plantas, la generación eólica es el aire que hace mover y mover a ese generador, ¿verdad? Entonces, esa generación eólica se instala obviamente arriba en la parte más alta de una montaña, ¿verdad? O de un cerro, ¿verdad? Que es ahí donde hay mucho aire con el cual pueden mover las turbinas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y eso obviamente está también fuera de la ciudad. Entonces, igual, todas las plantas de generación siempre están fuera de la ciudad. Entonces tenemos ese inconveniente de que hay que transportar ahora esa energía hacia la ciudad. Y ese es ese circuito que acabo de dibujar, ¿verdad? Que es el circuito de transmisión, ¿verdad? De ahí existe otro circuito que le llamamos circuito de distribución, ¿verdad?
ya en Tegucigalpa, o ya en la subestación eléctrica, ¿verdad? Llega y se instala lo que es el circuito de distribución, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, una vez que está aquí, ¿verdad? Sí, la energía se transmite a diferentes ciudades, ¿verdad? A todas las ciudades que están cercanas, ¿verdad? Por ejemplo, esta línea que viene del cajón, entonces esa energía se transmite a, por ejemplo, a Santa Lucía, que es una ciudad cerca de Tegucigalpa, a Valle de Ángeles, que es otra ciudad, ¿verdad? Cerca, y hacia Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esa energía se transmite aquí hacia Tegucigalpa también, ¿verdad? Aquí ya es Tegucigalpa, ¿verdad? Bueno, esto desde aquí ya es Tegucigalpa, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí, una vez que se transmite en Tegucigalpa, por ejemplo, se transmite a la zona norte o a la zona sur de Tegucigalpa, y de ahí en la zona sur se transmite a las diferentes colonias, ¿verdad? ¿Sí? Se transmite a las diferentes colonias, ¿verdad? La colonia X, la colonia Y y la colonia Z, ¿verdad? Y dentro de esas colonias se transmite, ¿verdad? Se distribuye hacia sus respectivas casas, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos circuito de distribución, ¿verdad? ¿Sí? Y al final, que lo dibujé, si quieren lo voy a dibujar de otro color. Lo dibujé del mismo, entonces este vendría a ser el circuito de distribución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se distribuye y al final esa energía llega a cada una de nuestras casas, ¿sí? Sí, entonces lo que nosotros utilizamos en nuestra casa es 120 voltios, 240, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la energía, ese es el voltaje requerido, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el voltaje que nosotros necesitamos a la entrada de nuestras casas, ¿verdad? Porque ese es el voltaje que necesitan todos los dispositivos que nosotros obtenemos, ¿verdad? Bien, entonces ahí dibujé, ¿sí? Ahí les dibujé, si quieren voy a hacer un poco más grande esto, todo cómo es todo el circuito de, y este es el generador, el circuito, un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Si quieren démosle nombre a esto. Este es un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Bien, bueno, entonces comencemos a ver y comencemos a analizar un poco los niveles de voltaje que hay ahí, ¿verdad? Fíjense que la generación generalmente se hace a un voltaje de 13.8 kV, ¿verdad? ¿Sí? O sea, 13.800 kV, ¿verdad? En el cajón no estoy seguro, pero puede ser ese valor, ¿verdad? Puede ser 13.8, si no, podría ser 8.5 kV también, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un valor de voltaje cercano a ese que estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, supongamos que esa generación se hace a 13.8, ¿verdad? Entonces, el primer problema que tenemos es transportar toda esa energía, ¿verdad? Toda esa energía tiene que seguir este flujo, ¿verdad? Y ser transportada hasta llegar a nuestras casas, ¿verdad? ¿Sí? Y el segundo problema que tenemos es que miren que la energía se genera, ¿verdad? A 13.8, pero nosotros no necesitamos 13.8 en nuestra casa, ¿verdad? Sino que lo que necesitamos es, o lo que utilizamos es 120, 240, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero, para transportar esa energía, ¿verdad? Y después, para llegar a 120 voltios, yo utilizo una máquina eléctrica que su símbolo es este que representamos aquí y que nosotros le llamamos transformador,
formador, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros le llamamos transformador, ¿verdad? Entonces comencemos a dibujar dónde aparece el transformador en todo ese sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Bien, les había dicho que comenzamos, se genera 13.8, ¿verdad? Entonces yo se instala, ¿verdad? Un transformador en la terminal de la planta generadora para elevar ese voltaje de 13.8 a 34.5 kilovoltios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces después yo instalo otro transformador, miren, en esta parte de acá, para de nuevo elevar ese voltaje de 34.5, elevarlo a 138 kV, ¿verdad? Que es un voltaje de transmisión, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje de 3.8 y este voltaje de 34.5 son valores que nosotros llamamos voltajes de niveles de distribución, ¿verdad? Es un voltaje de distribución, le llamamos. Ya 138 o desde 69 kV, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? O sea, 69 kV, 138 kV, ya es un voltaje que nosotros llamamos de transmisión, ¿verdad? Entonces vamos a suponer en este ejemplo que tenemos 138 kV, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces miren que la energía entonces se va a transmitir en el circuito de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Toda la energía se va a transmitir por esa línea y toda esa energía, ¿sí? Toda esa energía se transmite a 138 kV, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces del otro lado tenemos aquí que aquí hay 138 kilovoltios, ¿verdad? Pero ese es un problema, ¿verdad? También, porque yo no le voy a entregar a la casa, ¿qué van a hacer ustedes o qué va a hacer una residencial, ¿verdad? Con 138 kilovoltios. Nada, ¿verdad? Ese es un voltaje que no podemos utilizar en las residenciales. Entonces, una vez que esa energía llega a Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, a la ciudad, entonces nosotros de nuevo instalamos una planta, que esta es la subestación que yo les había dicho de la Villa Olímpica, ¿sí? ¿Sí? Que transforma esos 138 kV, los transforma a un voltaje de distribución que vamos a decir que es 34.5 kV, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, de nuevo, 34.5 no es un voltaje residencial, ¿verdad? Entonces, en esa subestación también esos 34.5 puede ir a diferentes ciudades, ¿verdad? Como les había dicho yo. Una parte puede ir, esos 34.5 puede ir hacia Santa Lucía, ¿verdad? Puede ir hacia Valle de Ángeles, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden ir a varias ciudades. Entonces va hacia Tegucigalpa, y como ahí mismo en la Vía Olímpica es ahí mismo es Tegucigalpa, entonces en esa misma subestación convertimos de 13.5, convertimos a, vamos a decir, 13.8, ¿verdad? KB. Y esos 13.8 se va, por ejemplo, a la parte norte, ¿verdad? De Tegucigalpa, otra va a la parte sur, y así sucesivamente, ¿verdad? Otra va a la parte occidente de Tegucigalpa, ¿verdad? De la misma ciudad, ¿verdad? O a la región, vamos a decir, de Comayagüela, ¿verdad? Sí, se puede ir a Comayagüela, otra puede ir a la parte cerca del estadio, otra puede ir a Florencia, ¿verdad? Sí, así lugares específicos dentro de la ciudad, ¿verdad? Bien, entonces en esa parte norte, ¿verdad? Nosotros, este voltaje ya de 13.8 es un voltaje de distribución, ¿verdad? Así como este, ¿verdad? Ven cómo se distribuye la energía, ¿verdad? No se transmite. En ese caso, o sea, sí se transmite, pero es más la idea de distribuir, ¿verdad? La energía a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, ese 13.8 es un voltaje de distribución, y a la entrada
llega a la parte norte y en esa parte norte hay varias colonias. Entonces hay varias colonias, entonces en la entrada de su colonia o en esa parte norte, ¿verdad? Sí, en el inicio de esa parte norte podríamos decir, ese voltaje de 13.8 se transforma a un voltaje de 2.4 kV, ¿verdad? O sea, 2400 voltios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos 2.4 kV, si quieren voy a borrar esto. ¿Sí? Entonces, esos 2.4 kV van a las diferentes colonias, ¿verdad? O a los diferentes sectores de cada colonia, ¿verdad? ¿Sí? Y cerca de su casa, ¿sí? Ya dentro de su colonia, entonces va a haber otro transformador, ¿verdad? ¿Sí? Que va a convertir ese 2.4 kV, que es un voltaje, ¿sí? Podríamos llamarlo voltaje residencial, porque es el voltaje no que se utiliza dentro de la casa, pero es un voltaje de distribución en la residencia, ¿verdad? ¿Sí? En la colonia. Entonces, ese 2.4 kV lo transformamos a 120 voltios, 240, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero que vean es toda la función del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el transformador, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Sirve para transformar, ¿verdad? Transformar la energía de un nivel de voltaje a otro, ¿verdad? ¿Sí? Ven que de este lado izquierdo aumentó la energía, ¿verdad? O sea, perdón, la energía es la misma, ¿verdad? Solo que se aumenta el nivel de voltaje, ¿verdad? Y del otro lado se disminuye el nivel de voltaje, ¿verdad? Entonces, ven la importancia y ven dónde aparece el transformador, ¿verdad? En un sistema eléctrico de potencia. Aparece muchas veces, ¿verdad? Sí. Si quieren, bueno, creo que queda claro de dónde aparece. Aparece más de una vez, ¿verdad? Y también la importancia de él es por que nosotros tenemos que transportar esa energía, ¿verdad? Si nosotros generamos, pero nosotros tenemos que transportar esa energía hacia la ciudad, ¿verdad? Entonces, para eso es que se utiliza el transformador, ¿verdad? Y esa es su principal función, ¿verdad? ¿Sí? Transformar la energía de un nivel de voltaje a otro, ¿verdad? Pueden decir ustedes elevar, ¿verdad? Sí pueden decir, pero están dejando el otro lado, están dejando la otra parte de la función de fuera, ¿verdad? Entonces pueden decir, sirve para elevar de un nivel de voltaje, pero también para disminuir el nivel de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la gran importancia del transformador, ¿verdad? Sí, vamos a volver a dibujar aquí. Y aquí está el transformador. Bien, esa es la gran importancia entonces del transformador, ¿verdad? Aparece aquí, ¿verdad? Aparece aquí. Aparece en todos los circuitos, ¿verdad? Aparece en el circuito de transmisión, que es este de acá. Aparece en el circuito de distribución, que es este de acá. Y aparece en el circuito residencial, que es este de acá, ¿verdad? También aparece en el circuito de generación, ¿verdad? Entonces, el transformador es una máquina eléctrica muy importante, ¿verdad? Y básicamente en esta clase nos vamos a enfocar en él, ¿verdad? Sí, vamos a enfocar bastante en él y de hecho con esta clase vamos a comenzar a estudiarlo, ¿verdad? Sí. Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a este sistema, ¿verdad? Bien, aquí hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que yo aquí, este voltaje que es 13.8 de generación, vean que aquí vuelvo a ese mismo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Vuelvo a ese 13.8, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿para qué? Entonces, si yo al final yo regreso a ese voltaje de 13.8, ¿para qué?
me tomé la tarea de elevar ese voltaje a 34.5 y después a 38 Creo que por kV, las ¿verdad? pérdidas Sí. que se generan. Sí, las pérdidas que se generan. ¿Dónde se generan esas pérdidas? Al momento de transferirlo de un lugar a otro, Ajá, pero ¿dónde? ¿Dónde se generan esas pérdidas? ¿O a qué son igual esas pérdidas? Ujú. ¿Quién nos puede decir? Es que el transformador no cambia la potencia de algo, pero sí puede cambiar su voltaje. Entonces, al subir el voltaje, baja la corriente. Y como la potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, eso es lo que se evita. O sea, el cable tiene cierta resistencia y al disminuir la corriente que pasa, se disminuyen las pérdidas. Creo que es por las caídas de voltaje. Sí, sí, ¿alguien más que quiera participar? Bien, creo que el compañero lo dijo bien, ¿verdad? Lo dijo de forma correcta ahora. Entonces, ustedes recuerden que un alambre, un conductor eléctrico, presenta oposición al flujo de corriente, ¿verdad? Y esa oposición le llamamos resistencia, ¿verdad? Y las pérdidas que se generan por conducción de electricidad, ¿verdad? Por ese alambre, por ese cable, ¿verdad? Son iguales, esas pérdidas las definimos como R por I cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Son proporcionales al cuadrado de la corriente y es igual a la resistencia por S cuadrado de la corriente, ¿verdad? Entonces, hablando un poco en un lenguaje eh, cotidiano, ¿verdad? Podríamos decir que esa es la potencia que toma ese conductor, ¿verdad? Sí, sí, ese conductor por transmitir la corriente, ¿verdad? Sí, entonces él opone una resistencia, ¿verdad? Y él absorbe esa energía, ¿verdad? Sí, o sea, es una energía que se pierde, ¿verdad? Sí, porque él absorbe y al final no llega a, no se transmite hacia el punto B, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces vean que esas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente y también son directamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos gustaría hacer que esas pérdidas sean cero, ¿verdad? Sería lo ideal para nosotros, ¿verdad? Entonces, veamos de un lado, que sería el lado izquierdo, miren, está la resistencia, ¿verdad? Bueno, como ustedes recuerdan, el superconductor eléctrico no existe, ¿verdad? No existe aquel material que eh, en el cual fluya corriente y no ponga ninguna resistencia, ¿verdad? Entonces, esa resistencia no puede ser cero, ¿verdad? ¿Sí? No podría ser cero, ¿verdad? Entonces, vamos al otro lado y veamos la corriente, ¿verdad? ¿Sí? La corriente tampoco puede ser cero, ¿verdad? Porque si no hay, si la corriente es cero, significa que no hay flujo de electrones, ¿verdad? Recuerden que corriente es flujo de electrones. Entonces, no se transmitiría la energía, ¿verdad? Entonces, también la corriente no puede ser cero, ¿verdad? Ninguno de los dos puede ser cero, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos hacer entonces es tratar de disminuir esos valores, ¿verdad? Tratar de hacer que la resistencia sea pequeña. Eso depende del material, como ustedes ya vieron en circuitos. Y lo otro que podríamos hacer es disminuir esta corriente, ¿verdad? Para que a la hora de transmitir la energía, el conductor no tome mucha energía, ¿verdad? O sea, no existan muchas pérdidas, ¿verdad? Porque las pérdidas son proporcionales a la corriente al cuadrado. ¿Sí? Sí, entonces, como la corriente queremos que sea menor, y si nosotros suponemos que estamos generando 200 kW, recuerden que el transformador, el uso y el funcionamiento de él es transformar, ¿verdad? Él no añade potencia
al sistema, ¿verdad? Entonces, esos 200 se traspasan, perdón, aquí voy a... Esos 200, aquí está el transformador, esos 200 pasan al otro lado del transformador, ¿verdad? ¿Sí? En un transformador ideal, como vamos a hablar inicialmente, entonces esos 200 que estamos generando pasan al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Ya en el transformador real, eso no sucede, ¿verdad? Porque les voy a adelantar, el transformador es una máquina eléctrica, una máquina real, entonces él consume energía, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, una de las leyes de la termodinámica dice que la máquina perfecta no existe, ¿verdad? Sí, siempre las máquinas tienen sus pérdidas, ¿verdad? Por los elementos que se utilizan, por el fenómeno que ocurre, ¿verdad? Por la forma de operación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí vamos a hablar más de eso cuando ya toquemos ese tema, ¿verdad? Entonces, idealmente vamos a decir que esos 200 que se generan pasan al otro lado, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que aquí teníamos 200 kW a 13.8 kilovoltios, ¿verdad? Y de este otro lado del transformador tenemos 200 kW también, pero a 34.5 kilovoltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué cambió? Cambió el nivel de voltaje, ¿verdad? Pero no es eso lo que yo quería cambiar realmente, ¿verdad? ¿Sí? Lo que realmente yo estoy cambiando es la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Si recuerden ustedes que fácilmente potencia, rápidamente la podríamos definir en un sistema monofásico, ¿verdad? Podemos definir potencia como voltaje por corriente, ¿verdad? Sí. En un sistema trifásico se define un poco diferente, pero al final es el mismo producto, ¿verdad? Sí. Ahora, si tenemos la misma potencia y aumentamos el voltaje, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que sucede es que estamos disminuyendo la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí hay una corriente I1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí hay una corriente I2, y como tenemos la misma potencia, ¿sí? Solo que en la parte 2 tenemos un nivel de voltaje mayor, significa que esa corriente de I2 es menor que esta corriente I1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces realmente yo aumento el nivel de voltaje, pero la idea detrás es disminuir la corriente, ¿verdad? ¿Y por qué disminuimos la corriente? Porque quiero que exista la menor cantidad de pérdidas, ¿verdad? Porque recuerden que la energía se factura, ¿verdad? Esta energía se compra, se vende, ¿verdad? Se vende y los usuarios la compramos, ¿verdad? Entonces al final, si yo tengo 200 kW y supongamos que transmitimos a 13.8, cuando ya llegue a Tegucigalpa, ¿verdad? Tal vez van a llegar unos, voy a ser un poco exagerado, ¿verdad? Tal vez van a llegar unos 20 kW, ¿verdad? Bien, entonces estamos perdiendo demasiada energía, ¿verdad? Sí, y esa energía tiene un precio, ¿verdad? Tiene un valor, ¿verdad? Entonces al final es un costo y al final es dinero, ¿verdad? Sí, se paga, ¿verdad? Entonces, por tanto, es muy, vamos a decir incluso no recomendable, sino indispensable que esa energía se transmita de la mejor forma, ¿verdad? O sea que existan menos pérdidas. Entonces, para ello es que nosotros utilizamos el transformador y estamos haciendo que la corriente disminuya para transmitirla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vean que aquí también volví entonces con la misma idea, vuelvo a elevar el voltaje de 34.5 a 138 de nuevo, para lo que estoy haciendo es disminuyendo la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente ya en esta zona 3, miren, lo que estoy disminuyendo es la corriente, ¿verdad? Y esa es, entonces, esa sería toda la línea de transmisión, ¿verdad? Esa sería la línea más larga, ¿verdad? Sí, esa sería la línea que vendría del cajón hasta llegar ahí a la Vía Olímpica.
Tegucigalpa, ¿verdad? Y esa longitud, fíjense que tampoco esa línea sigue la carretera, ¿verdad? Si ustedes han visto, cuando vayan en carretera, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ver, tal vez en una parte de la carretera la van a ver, ¿verdad? Sí, toda esa línea de transmisión, pero de ahí esa línea van a ver que se pierde, ¿verdad? Porque ella va en medio de las montañas, ¿verdad? Sí, va sobre una estructura gris, grande, ¿verdad? Sí, y trata de ir lo más posible en línea recta, ¿verdad? Sí, ustedes recuerdan que la carretera no es en línea recta porque pasa, bueno, hay montañas que dificultan la línea recta y pasa por ciudades también, ¿verdad? Pero esta línea de transmisión no, ¿verdad? Así que esta sí trata de ir en línea recta y va sobre las montañas, ¿verdad? Y ahí la van a ver ustedes carretera y después ahí a la hora o al tiempo se la van a volver a encontrar, ¿verdad? La línea de transmisión. Y después no, tal vez no se vuelve a ver, ¿verdad? Bien, entonces esa es la línea de transmisión y este sistema eléctrico de potencia entonces transmite la mayor cantidad de su energía, la transmite a 138 kV, ¿verdad? ¿Sí? La mayor longitud, ¿verdad? Sí, la mayor longitud la transmite a 138 kV, ¿verdad? Ya después, entonces, esos 138 ocurre el mismo proceso, solo que a la inversa, ¿verdad? Entonces se comienza a disminuir el voltaje porque nosotros necesitamos un voltaje residencial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, alguien me podría decir, entonces, por ejemplo, aquí en 34.5, entonces aquí hay pérdidas, ¿verdad? Habrían más pérdidas que las que hubieron aquí en 138, ¿verdad? Y eso es correcto, ¿verdad? Sí hay más pérdidas, pero son distancias menos largas, ¿verdad? Recuerden que el Cajón está a unas 3 horas en carro, más o menos, de Tegucigalpa, ¿verdad? Pero ya lugares cercanos de Tegucigalpa no son, por ejemplo, Santa Lucía, las ciudades cercanas, no están a tanta distancia, ¿verdad? Entonces sí hay pérdidas, son mayores las pérdidas. Eh, eh, sí, se van a dar más pérdidas ahí, pero como son distancias más cortas, entonces son tolerables, ¿verdad? Se pueden manejar, ¿verdad? Y de ahí miren que vamos disminuyendo el voltaje, entonces obviamente van a haber más pérdidas, pero digamos en esta de 2.4 kV, esta línea es simplemente la línea que va en su colonia, ¿verdad? Y su colonia es pequeña, ¿verdad? Ustedes caminando pueden recorrer toda la colonia, ¿verdad? Entonces, eh, esta línea no es tan larga, ¿verdad? Así que aunque sea un voltaje menor, hay una corriente grande, ¿verdad? Sí. Lo cual pensarían ustedes que van a ocasionar muchas pérdidas, pero al final no, porque es una corta distancia. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, hemos hablado bastante. No sé si tienen alguna duda con respecto a todo esto. Ingeniero, yo tenía una consulta Sí. sobre los transformadores ya los últimos para el voltaje de 120 voltios. O sea, respecto a qué o bajo qué parámetros hay que poner esos transformadores. O sea, cada cuánto o para cuántas casas se pone un transformador de esos. Bueno, ahí depende de la demanda, ¿verdad? Y depende de la capacidad del transformador, ¿verdad? Es que depende de la demanda, ¿verdad? Eso se hace un estudio, ¿verdad? De cuántas casas, ¿verdad? Y tienes que ver cuánta energía va a llegar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí se hace otro estudio en el cual hablamos de la regulación de voltaje, ¿verdad? Antes era bien famoso, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía hay lugares donde la regulación de voltaje es un gran problema, ¿verdad? ¿Sí? La regulación de voltaje, tal vez ustedes no la conocen así, ¿verdad? Pero es aquello que, no sé si han escuchado en los pueblos, que hay casas que ya después de las 6 de la tarde, por ejemplo, ya no enciende la estufa, ¿verdad? La estufa eléctrica, o no les enciende el televisor, ¿verdad? ¿Sí? A las 7 de la noche, por ejemplo, ya no les enciende el televisor, ¿verdad?
Entonces, lo que significa que hay un voltaje demasiado bajo que está llegando a esa casa y que no, entonces el dispositivo requiere un mayor voltaje para encender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y eso se resuelve añadiendo, no solo es añadiendo otro transformador, ¿verdad? Hay que añadir otra línea, esta línea, ¿verdad? Esta línea. Entonces habría que tomar otra línea de esa 2.4 y añadir otro circuito de distribución para alimentar esas otras casas, ¿verdad? Digamos las otras casas que estaban aquí, ¿verdad? ¿Sí? Solo en la casa 1 se encendía, ¿verdad? Entonces ahora hay que alimentar con esa otra línea esas otras casas, ¿verdad? Entonces todos esos son estudios que se hacen, ¿verdad? ¿Sí? O sea, así directamente no puede decir, porque depende del diseño de la colonia, ¿verdad? Depende de muchos factores, ¿verdad? Pero por eso es que se estudia, ¿verdad? Y por eso es que uno lo maneja, ¿verdad? Porque después uno hace esos cálculos, estudia cuál es todo el diseño del circuito, ¿verdad? Y de ahí uno dice, bueno, aquí van a haber tantos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? De tanta potencia también, ¿verdad? Uno define la potencia de los transformadores, ¿verdad? De acuerdo también a la conexión de esas casas, ¿verdad? Sí. Sí, entonces depende, ¿verdad? Recuerden que hay casas en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, ¿verdad? Hay casas de todo tipo, ¿verdad? Hay casas pequeñas que obviamente van a tener un consumo pequeño, pero hay casas grandes también, ¿verdad? Entonces van a tener un mayor consumo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces, y ahí se define, entonces, este transformador, ¿verdad? Se define la capacidad, puede ser de 10 kVA como el que estábamos viendo, y se define también la relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, no sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, ingeniero. Gracias. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A medida, aquí hay mucho que hablar, ¿verdad? Sí, es una pequeña introducción, ¿sí? Eh, ¿Qué tensiones llegan a la universidad? He visto que tienen un banco de transformadores ahí en estructura H por Hollywood y tienen otros transformadores ahí por el E y por el A1. Sí, la universidad podríamos decir, es un caso, bueno, no especial porque hay muchos, ¿verdad? Pero no es un caso residencial, ¿verdad? La universidad no es, o sea, aquí no lo pueden dibujar como esta casa que yo dibujé, ¿verdad? Sí, como esta casa que yo dibujé, eso no es la universidad, porque la universidad tiene varios edificios, ¿verdad? Entonces tiene consume mucho más energía que una casa, ¿verdad? Puede consumir tal vez el equivalente de una residencial, ¿verdad? Sí. Entonces en la universidad llegaría un voltaje, podría ser que llegue un voltaje de 13.8 o podría llegar, bueno, no he visto ningún, sí, solo transformadores trifásicos he visto yo también, ¿verdad? Creo que no, en la universidad no tiene subestación, porque si ya llegara 34.5, sí necesitaría tener su pequeña subestación, ¿verdad? Pero no es tan, el consumo no ha de ser tan alto, ¿verdad? Entonces me imagino que la universidad llega este voltaje de aquí de 13.8 kV, ¿verdad? Y transforma a esto en cada uno de los edificios, ¿verdad? O lo transforma en una parte y de ahí lo distribuye lo puede distribuir a esto, ¿verdad? O lo puede distribuir directamente como líneas secundarias a 120, 240, ¿verdad? ¿Sí? Las industrias, ¿verdad? Las industrias llega directamente hacia 34.5, ¿verdad? Por ejemplo, la Sula, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan el anillo periférico, cuando vienen del sur, ¿verdad? De Tegucigalpa y van hacia la universidad, ahí está la Sula, ¿verdad? Entonces la Sula también tiene varias máquinas y varios equipos y consume más energía que una residencial, ¿verdad? Entonces también me atrevería a decir que en la Sula puede llegar este 13.8 kV, ¿verdad? Sí.
Tal vez en la de Tegucigalpa lleguen 13.8 y en la de San Pedro Sula sí pueden llegar porque es mucho más grande, ¿verdad? Es como, no sé si han visto la de Tegucigalpa, pero la de San Pedro Sula es como unas 5 veces la de Tegucigalpa, entonces ahí sí puede ser que llegue 34.5, ¿verdad? Sí. Sí. Y se le transmite con ese nivel de voltaje para disminuir pérdidas de nuevo, ¿verdad? Porque si se transmitiera a gran cantidad, ¿verdad? Que va a absorber, que va a consumir de voltaje, si se transmitiera o se le distribuiría a 2.4, generaría muchas pérdidas, ¿verdad? Sí, Ingeniero, sí. una consulta. Cada planta generadora de energía tiene como sus propias líneas de distribución o utilizan unas solas líneas. ¿Cómo hacen? No, sí, depende, ¿verdad? Depende hacia dónde vaya, ¿verdad? O sea, una planta se instala y se define hacia dónde se va a transmitir esa energía, hacia qué ciudad, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Cuando se instala una planta de generación, se tiene que instalar todo este sistema que yo les he dibujado aquí, ¿verdad? Entonces se tienen que instalar sus propias líneas de transmisión, ¿verdad? Sí. Se tienen que instalar sus propias líneas de transmisión con sus postes, ¿verdad? Sí. Y se tienen que instalar las subestaciones correspondientes también, ¿verdad? Sí. Todas estas, esto que les he dibujado aquí, esto es una subestación, ¿verdad? Esto es una subestación. Y a dónde va a llegar en la ciudad, ¿verdad? También se tiene que instalar la subestación, ¿verdad? Que va a transformar esa energía del nivel de voltaje de transmisión al nivel de voltaje de distribución, ¿verdad? Sí, de ahí tal vez todo lo demás de la parte de distribución ya está instalado, ¿verdad? Sí, todo lo demás, todo esto, ¿sí? Esto sí ya puede estar instalado y se comparte, ¿verdad? Sí, sí, esto sí ya está instalado, ya todas las colonias están instaladas y se comparte, ¿verdad? Pero todo eso que está en azul sí tiene que ser instalado, ¿verdad? Sí, se instala, obviamente se instala con la nueva planta de generación, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la eólica de Cerro Dule, que es la que recuerdo, que por lo menos cuando yo era estudiante, esa era la que se estaba instalando. Entonces, ustedes ahí ven, yo viajaba al sur en ese entonces y yo ahí obviamente vi las nuevas torres, ¿verdad? Que estaban ahí, ¿verdad? Y el nuevo cableado que había, las nuevas líneas de transmisión que había, ¿verdad? ¿Sí? Antes no estaban, pero cuando se instaló esa planta, se tuvieron que trazar, ¿verdad? Se tuvo que hacer todo ese circuito de transmisión, ¿verdad? Y las subestaciones ahí en ese lugar para elevar el voltaje y la subestación en Tegucigalpa que recibía ese voltaje, ¿verdad? De ahí la parte de distribución ya podríamos decir que eso sí se puede compartir o puede ya estar instalado o pueden haber nuevas colonias, entonces se hace la instalación, ¿verdad? Pero sí lo esencial para una nueva planta de generación también no solo es instalar el generador, ¿verdad? Instalar la planta de generación, sino que también hay que instalar las subestaciones para elevar ese voltaje e instalar toda la línea de transmisión, ¿verdad? Hacia la ciudad y en la ciudad instalar la planta, la subestación eléctrica para transformar ese voltaje a distribución, ¿verdad? Eso sí es esencial, ¿verdad? Eso sí es eh, necesario, ¿verdad? O sea, es todo un paquete, ¿verdad? No solo es instalar esta parte amarilla, ¿verdad? Sí, sino que es todo un paquete que se instala. Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta, no sé cómo estamos con el tiempo. Creo que hemos... Bien, sí, creo que sí. ¿Qué más les puedo decir aquí? Bueno, vean también, miren que la última observación, vean que no, yo aquí tengo 13.8, entonces alguien me pudo haber preguntado, pero ¿por qué transformé de 13.8? Aquí era 34.5, ¿verdad? ¿Sí? A 34.5 y por qué no directamente mejor transformé de 13.8 a 138, ¿verdad? Porque eso no se puede también, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que quien hace eso es el transformador, ¿verdad? Y el transformador tiene elementos, ¿verdad? Y estamos limitados por esos elementos, ¿verdad? No es que podemos transformar
niveles de voltaje que nosotros deseamos, ¿verdad? Sino que estamos limitados por las capacidades de esos elementos. Así que ven que existe un término, un paso intermedio, ¿verdad? Que fue transformar de 13.8 a 34.5 y de ahí a 138. Entonces, eso ocurre por la limitante que tenemos de los materiales con los que se construye el transformador. Entonces, no es que vamos a transformar, ¿verdad?, de 2.4 directamente. Miren que aquí también pasé de 13.8 a 2.4 y después a 120, ¿verdad? Sí, no es que voy a ir directamente así, ¿verdad? Sí, eso no ocurre, eso no lo vamos a ver, ¿verdad? Y es por la limitante de los materiales con los que se construye el transformador. Bien, no sé si hay más dudas, si hay más preguntas. Si no, por lo menos ya tenemos una idea general del sistema eléctrico de potencia y ya sabemos la importancia del transformador, ¿verdad? Ahora veamos algunas preguntas. Volvamos a la presentación, si quieren. Hablemos un poco del transformador, miren, monofásico, que sería el último que dibujé, ¿verdad? El que aparecería en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Sí? El que estaría más cerca de nuestras casas, ¿verdad? Ese de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso les he dicho que yo creo que esta imagen todos las hemos visto, ¿verdad? Y si no la han visto, pues cuando salgan de su casa, vean hacia arriba, ¿verdad? Y van a ver exactamente esto, ¿verdad? ¿Sí? Una línea viva, ¿verdad? Que le llamamos, que ahora ya sabemos, esa línea es de 2.4 kV, ¿sí? Y el transformador que va a transformar, ¿sí?, el nivel de voltaje a un nivel residencial, ¿verdad? O sea, 120, 240, ¿sí? Miren, si lo vemos y le damos números, si lo vemos de frente, si nos subiríamos a ese poste, ¿verdad?, y lo miramos de frente y tomamos un voltímetro y hacemos las mediciones, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver aquí 2400 voltios en las terminales de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tal vez se alcanzan a ver, ¿verdad? Por lo menos ahí se ven los cables que bajan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 2400 arriba. Y aquí abajo, miren, vamos a ver 120, ¿verdad? O sea, la del centro es una línea neutro, ¿verdad? ¿Sí? Una línea tierra, ¿verdad? Entonces, hay 120 en esta terminal y 120 en la otra terminal, ¿verdad? 120 de línea viva a neutro, ¿verdad? Pero si tomamos el voltaje de la línea viva de una terminal en el extremo a la otra terminal del otro extremo, vamos a tener 240, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que decimos 120, 240, ¿verdad? Porque tenemos los dos voltajes, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que baja a lo que nosotros llamamos circuito secundario, ¿verdad? Y ese circuito secundario alimenta, ¿verdad? Puede alimentar varias casas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces veamos cuáles son las preguntas que se hacen acerca de este transformador, ¿verdad? Entonces, una pregunta típica es que, fíjense que en este caso yo no tengo 2400 voltios, sino que solo llega a una línea de 2100 voltios, ¿verdad? Entonces, se le dice al ingeniero, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una línea de 2100 voltios ahí y yo conecto ese transformador, entonces, ¿cuánto voltaje va a salir de él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta típica que se hace, ¿verdad? Y es una pregunta por la que se contrata a un ingeniero electricista. Nadie más va a contestar eso, ¿verdad? No un ingeniero mecánico, no un ingeniero industrial, menos un químico, ¿verdad? Sino que un ingeniero electricista es el que va a decir eso, ¿verdad? Bien, otra pregunta es, ¿cuáles son las pérdidas del transformador? Ya les dije que el transformador hace su tarea, ¿verdad? ¿Sí? Así, para ponerlo en un lenguaje cotidiano que todos entendamos, hace su tarea, ¿verdad? Pero no la hace de gratis, ¿verdad? Sino que él toma energía, ¿verdad? No es que tome energía voluntariamente, ¿verdad? Sino que él consume energía, ¿verdad? Tiene pérdidas por los materiales como está construido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas pérdidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pregunta, ¿verdad? Mire que aquí conecté este transformador, era el que me recomendaron, ¿verdad? Es el que tiene suficiente capacidad y aún así tengo mal regulación de voltaje o no abastezco todas las casas que deseo, ¿verdad? O no abastezco con la energía que deseo, entonces todavía tengo, entonces, ¿dónde está esa energía, ¿verdad?
Entonces ahí nosotros entonces calculamos las pérdidas del transformador. Y si calculamos esas pérdidas, podemos decir cuál es la eficiencia de ese transformador. ¿A qué eficiencia está operando? Entonces opera un 50%, ¿verdad? Entonces muy bajo. Entonces 70%, ¿verdad? Entonces no, todavía muy bajo, ¿verdad? Entonces hay que mejorar o hay que analizar ese transformador y ver cómo se conecta de una mejor forma. Entonces 90%, bueno, ya es una eficiencia aceptable. Y otra pregunta también es qué voltaje debe haber en la entrada para obtener 120 voltios de salida, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué voltaje se debe aplicar aquí para obtener 120 aquí, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden pensar, así como lo ven, bueno, 2400, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Porque el transformador es una máquina real, ¿verdad? O sea, él tiene una caída de voltaje, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan 2400 aquí, aquí va a haber menos voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que poner yo aquí? Esa es una pregunta típica, ¿verdad? ¿Qué voltaje tengo que tener en la entrada del transformador para yo obtener exactamente 120 voltios? Entonces, son preguntas que nos motivan a nosotros a estudiar y a entender el funcionamiento entonces del transformador, ¿sí? Bien, otra no sé si en todo esto que he estado hablando, ¿verdad? Ustedes se han preguntado qué hay dentro del transformador, qué hay dentro de esa caja, ¿verdad? Miren que no hemos visto, ¿verdad? Hemos hablado bastante, pero aún así no hemos dicho qué hay dentro de esa caja, ¿verdad? ¿Qué habrá ahí dentro, ¿verdad? ¿Qué hace? Ya sabemos para qué sirve, ¿verdad? Ya sabemos para qué se utiliza y ya sabemos que aparece siempre, sí o sí, ¿verdad? Aparece en un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Pero no hemos dicho todavía qué hay dentro de él, ¿verdad? O cómo él hace esa transformación de esos niveles de voltaje, ¿verdad? Entonces, no sé si se han preguntado o si alguien sabe. Eso sí, creo que nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque nadie ve el transformador abierto, ¿verdad? Y de hecho los transformadores, no sé si les he mencionado, no se reparan, ¿verdad? Porque es muy complicado, ¿verdad? Reparar un transformador es muy complicado y saldría muy costoso también repararlo, que al final se reemplaza, ¿verdad? Si un transformador se daña, hay que reemplazarlo, ¿verdad? Y es una máquina cara, ¿verdad? No es algo que vamos a comprar así como cuando reemplazamos transistores, ¿verdad? En electrónica, ¿verdad? Recuerdo yo que en los laboratorios de electrónica conectas mal un transistor o lo polarizas, ¿verdad? De forma inversa y se daña, ¿verdad? ¿Sí? Se sobrecalienta y se daña, ¿verdad? O le conectas una fuente de voltaje mucho mayor, ¿no? Y él se daña, ¿verdad? Pero bueno, un transistor vale, es muy barato, ¿verdad? Y solo lo reemplazas, ¿verdad? Lo quitas y le pones otro. Pero entonces con el transformador, eso no existe, ¿verdad? Sí. No, o sea, no es algo que vamos a decir, ah, lo voy a quitar y mañana compro otro, ¿verdad? Y lo conecto, ¿verdad? No, nada que ver, ¿verdad? Por eso es, de nuevo, por eso es que se contrata y se le dice a un ingeniero electricista que lo instale, ¿verdad? Porque no podemos tolerar que alguien venga y lo dañe, ¿verdad? ¿Sí? Porque es muy caro, ¿verdad? Muy caro comprarlo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces no sé si saben qué hay dentro. Bueno, si no, pues veamos aquí. ¿Qué les parece si cortamos esa caja? ¿Bien? Y lo vemos desde una vista superior, ¿verdad? ¿Sí? Miraríamos eso de ahí, ¿verdad? Bien, tal vez una vista lateral nos dé una mejor información, ¿verdad? Miren, si cortamos ese exterior del transformador, ¿verdad? Entonces miraríamos eso de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que ya con esas dos imágenes, ya creo que pueden tener una idea de qué hay dentro de él, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si alguien se atrevería a decir qué es. Hay como un núcleo de hierro y dos bobinas, dos devanados. Ajá. Sí, sí, sí. Parece bien, ¿verdad? Entonces es un material ferromagnético que le llamamos núcleo, para ponerlo en lenguaje que ya hemos hablado. Entonces un núcleo ventana con un devanado. Aquí vemos un devanado, ¿verdad? Un devanado que está forrado, ¿verdad? Con ese material café que ustedes ven ahí, ¿verdad? Pero si nosotros rompemos ese material, lo que miraríamos sería un alambre enrollado sobre ese núcleo de ventana.
Y del otro lado, si cortaríamos el otro lado, miraríamos el otro alambre, ¿verdad? El otro alambre que está enrollado, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el transformador no es más que un circuito magnético, ¿sí? El transformador es un circuito magnético, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? De hecho, todo lo que hemos hablado hasta el momento ha sido sobre circuitos magnéticos, ¿verdad? No sé si también se preguntaron por qué comenzábamos viendo circuitos magnéticos, ¿verdad? Sí, el objetivo principal de esta clase es el transformador, ¿verdad? Y las máquinas DC, ¿verdad? ¿Sí? Pero la razón, bueno, aquí está la razón, ¿verdad? Es porque el transformador es un circuito magnético, ¿verdad? Ahora, no se le llama circuito magnético porque se le da mejor el nombre de su función, ¿verdad? Sí, que es transformar, ¿verdad? Entonces nadie le llama circuito magnético porque se le da mejor el nombre de su función, ¿verdad? Tiene mucho más lógica llamarlo por la función que desempeña, ¿verdad? Bien, entonces es un circuito magnético con otras consideraciones, ¿verdad? Sí, tiene otras consideraciones también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, nosotros ya sabemos analizar circuitos magnéticos, ¿verdad? Sí, ya sabemos analizar circuitos magnéticos, ya sabemos qué sucede dentro de un circuito magnético. Bien, entonces miren, si dibujamos, sería eso de ahí, ¿verdad? Ven un núcleo y ven dos devanados y un núcleo ventanal. Ven que el núcleo son varias láminas, ¿verdad? Eso se hace porque para disminuir las pérdidas internas del transformador, ¿verdad? Sí, entonces en vez de ser un núcleo sólido, así como lo habíamos visto nosotros, aquí son láminas. En la forma de construcción se construyen láminas, miren, y esas láminas tienen formas a veces de e I, ¿verdad? Y se acoplan y se comprimen para formar todo el núcleo del material, ¿verdad? Pero al final es el mismo núcleo, es el mismo análisis, solo que para disminuir las pérdidas, en vez de ser sólido, son varias láminas unidas. Bien, también hay que mencionar que este transformador, bueno, obviamente por el núcleo pesa Ingeniero, bastante, ¿sí? sí, disculpe, no escuché porque son varias láminas unidas y no solo material. Para disminuir las pérdidas internas y el calentamiento del transformador, ¿verdad? Sí, para disminuir lo que llamamos pérdidas en el núcleo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Como les digo, hay mucho que hablar, ¿verdad? Entonces ahí más adelante le damos ese nombre, ¿verdad? Entonces, por eso se Ingeniero, construye, ¿sí? perdón, eso que usted acaba de mencionar es lo que se le llama corrientes parásitas para evitar ese tipo de pérdida. Sí, 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 tiene relación, ¿verdad? Sí, 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 para evitar esas corrientes parásitas que están relacionadas con el calentamiento del núcleo, ¿verdad? Sí, 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 para eso es, ¿verdad? También, sí. Entonces, por eso es que se construye de esa forma, ¿verdad? Entonces, imagínense repararlo, ¿verdad? Habría que quitar todas esas láminas y de ahí cómo las unimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos cómo comprimimos esas láminas, ¿verdad? ¿Sí? Y esas láminas están forradas con un material para mantenerlas unidas, ¿verdad? ¿Sí? Una especie de pegamento, ¿verdad? Vamos a decir, y también vamos a decir que este transformador está sumergido sobre un líquido también para evitar calentamiento, ¿verdad? Porque se sobrecalienta, ¿verdad? ¿Por qué se sobrecalienta? Ya saben ustedes que el núcleo transporta un flujo magnético, ¿verdad? Recuerden un circuito magnético, que el núcleo, ese núcleo, confinado en él, está un flujo magnético ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos a analizar eso igual detalladamente, ¿verdad? ¿Sí? Bien, Ingeniero, sí. una pregunta. ¿El aceite dieléctrico en el transformador lo cubre totalmente por dentro o no lo cubre todo? Sí, sí, lo cubre completamente, ¿verdad? Sí, está sumergido todo, ¿verdad? Todo eso está sumergido, ¿verdad? Por eso es otra de las razones que no se puede reparar, ¿verdad? Si ustedes abrimos ese transformador, ese líquido se va a derramar, ¿verdad? Y necesitaríamos llenarlo de nuevo con ese líquido y después sellarlo, ¿verdad? Entonces eso es algo que no tenemos en nuestras casas, ¿verdad? O en un taller, ¿verdad? De reparación, ¿verdad? Sí, entonces por eso es las razones que
Transformador muy difícilmente se reparan, ¿verdad? Siempre se reemplazan, ¿verdad? Genera una consulta. Sí. He visto que en la entrada de los transformadores, bueno, hay de una entrada así como, y hay como de 2 entradas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo de una entrada y dos entradas? Bueno, por ejemplo, en ese que tiene ahí, eso exactamente, ahí tiene como Ujú. dos, para que hayan como 2 entradas de líneas de distribución. Esta de Y en acá, el en la otro, parte de no, bajo las de voltaje. arriba, las de arriba, las de arriba. Esas. Ujú. Ajá, Ahí ahí hay hay dos 2. terminales, ¿verdad? Ah, y hay otros que solo tienen una. Solo tienen una terminal. Sí. No, no puede ser, ¿verdad? No puede ser que solo tenga una terminal, ¿verdad? Entonces, no es un transformador, ¿verdad? Tiene que tener dos terminales, ¿verdad? No sé tal vez de qué me estás hablando, pero esto es un transformador, mira. Hay dos devanados, ¿verdad? Recuerda que esos devanados, más adelante lo vamos a ver, esta figura se representa, ya vimos nosotros, que se representa de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Y ves ahí que hay dos terminales, ¿verdad? ¿Sí? Ese devanado, ese alambre tiene dos terminales, ¿verdad? Entonces no puede haber solo una, ¿verdad? Si no sería un circuito abierto, ¿verdad? Y no sucedería nada de lo que ya analizamos que sucedía ahí, ¿verdad? Sí, así que puede ser que sea otro elemento, ¿verdad? Pero un transformador tiene, esta es la figura típica de un transformador, ¿verdad? Y tienen que haber dos terminales, ¿verdad? Porque ya dijimos que es un circuito magnético y ya sabemos cómo funciona un circuito magnético, así que tienen que ser dos, ¿verdad? ¿Sí? Este solo tiene uno porque se cortó la otra, ¿verdad? ¿Sí? Miren que se cortó, por eso es que solo aparece uno, ¿verdad? Porque lo cortamos para ver qué había ahí dentro, ¿verdad? ¿Sí? Miren que a esa se les da un nombre H1 y la otra se llama H2, ¿verdad? Y las de abajo se llaman X1, X2 y X3, ¿verdad? Y miren que aquí también hay como una especie de switch que nosotros lo movemos para cambiar el número de vueltas de uno de los devanados, ¿verdad? Pero bueno, eso no van a entender el sentido en este momento porque no hemos hablado. Bueno, hemos estado hablando del transformador, pero no lo hemos definido de forma técnica, ¿verdad? Así que no me van a entender si lo explico ahora, ¿verdad? Entonces más adelante lo van a entender, ¿verdad? Bien, para terminar, fíjense que para terminar, hablemos un poco de cómo se instala el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí les dejo un video, el cual les recomiendo que vean para que tengan una idea clara de cómo se instala un transformador. Vean, esta figura, miren, sería la figura ideal, ¿verdad? Bueno, de hecho me atrevería a decir que ellos no solo están instalando el transformador, sino que están instalando todo el circuito primario que está allá arriba, ¿verdad? O sea, todas esas tres líneas con sus respectivos componentes, ¿verdad? Y también están instalando el transformador que estaría aquí abajo, ¿verdad? Eso solo se ve la parte de abajo, ¿verdad? Les digo esto porque son dos personas con dos canastas, ¿verdad? Canasta se le llama a ese automóvil, ¿verdad? El cual tiene una palanca hidráulica y en el extremo de esa palanca hidráulica tiene una canasta, ¿verdad? En el cual uno se sube y ahí puede llegar a la altura del poste, ¿verdad? Y es mucho más cómodo trabajar, ¿verdad? Entonces ellos están instalando, yo diría, todo el circuito primario y el transformador también. Y en esta segunda figura sí es lo típico para la instalación de un transformador, ¿verdad? Dos personas, puede ser un técnico, puede ser o dos técnicos, o puede ser un ingeniero también, se sube para hacer la instalación, ¿verdad? Al final la responsabilidad de la instalación cae toda sobre el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero tiene, uno generalmente en un proyecto tiene una cuadrilla de técnicos, ¿verdad? Pero la responsabilidad es de uno. Al final nadie va a ir a preguntar qué técnico fue el que conectó el transformador. Al final se le pregunta al ingeniero, ¿quién fue el que conectó? O lo conectó, usted lo conectó, o cuándo lo vamos a conectar. De hecho, recuerdo, ¿verdad? En un proyecto, ¿verdad? Y esto es, o sea, bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para eso está para eso existe la ingeniería eléctrica, ¿verdad? Cuando un proyecto que llegó los transformadores, ¿verdad? Que había que instalar. Sí, el encargado, creo que sí, el jefe de todos nosotros era un ingeniero civil, ¿verdad? Que era el que llevaba todo el proyecto. Entonces, él los recibió, él los revisó, él todo, ¿no?
Pero ya a la hora yo estaba en otra parte, ¿verdad? Allá ya me mandaron a llamar, ¿verdad? Sí, a la hora ya me mandaron a llamar. Mira, aquí están los transformadores, ¿cuándo los vas a instalar? ¿Cuándo los vas a instalar? Entonces al final, o sea, ellos los pueden recibir, los pueden ver, estos son de tanta capacidad, sí, son de, bueno, ya los reciben, pero de ahí ni los tocan, ¿verdad? De ahí nadie, porque nadie se quiere hacer responsable. Un ingeniero civil no es el área de expertise de él, ¿verdad? Entonces menos se va a hacer responsable por eso, ¿verdad? Así que ni los tocan, ¿verdad? Y así literal, ¿verdad? Nadie los toca hasta que uno llega ahí y ya le dicen a uno, y todavía le preguntan, ¿verdad? Estos son los que van allá, entonces a uno lo revisa. Y ahí sí, estos son, entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ajá, entonces, ¿cuándo los puedes instalar, verdad? Pues no, en 2, 3 días se pueden instalar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final es uno el que los instala y es uno el que tiene toda la responsabilidad. Entonces, no les digo con esto que ustedes son los que se van a subir a instalarlo, ¿verdad? Lo pueden hacer, ¿verdad? Y de hecho yo a veces lo hacía, ¿verdad? O les decía a los técnicos que lo instalaran y de ahí yo me subía, ¿verdad? Para ver cómo quedaba la instalación, ¿verdad? Y corroborar todo, las conexiones, las terminales y también los soportes, ¿verdad? Porque aquí hay mucho, ahí van a ver en el video, ¿verdad? En el video les va a dar una mejor idea, ¿verdad? Entonces al final lo que les quiero decir es que ustedes siempre supervisen, ¿verdad? Si quieren conectarlo, pues se pueden subir también a conectarlo. Si no tienen tiempo, porque a veces uno no tiene tiempo, ¿verdad? Está en otra cosa y después vuelve y no, mire ingeniero, ya lo conectamos así como usted nos dijo. Pero bueno, del dicho al hecho, ¿verdad? Entonces uno tiene que subirse y corroborar unas dos veces que la conexión esté de forma correcta, ¿verdad? Porque de nuevo, si no está de forma correcta, no solo se va a dañar el transformador, ¿verdad? Sino que va a dañar todos los elementos que están conectados a él, ¿verdad? Los elementos más cercanos, ¿verdad? Ingeniero, Sí. una pregunta. ¿El transformador se puede conectar en caliente? Y si depende de la capacidad del transformador, ¿cuál es la capacidad en la que se puede conectar en caliente? No, en caliente no, ¿verdad? No, para nada, ¿verdad? Para nada. No, tiene que ser, la línea tiene que estar un circuito abierto, ¿verdad? No tiene que haber alimentación, ¿verdad? Para poder conectar el transformador, ¿verdad? Sí. Sí, recuerden que el transformador va en medio de dos circuitos, ¿verdad? Acuérdense del sistema eléctrico de potencia que les dibujé. Entonces está en medio, ¿verdad? Entonces no podemos trabajar en caliente, ¿verdad? Ingeniero, por eso Sí. se ve medio raro que el man que está trabajando ahí parece que estás hasta sin guantes. Sí, o sea, uno cuando instala esto, ¿verdad? Sí. No hay alimentación, ¿verdad? No hay conexión, ¿verdad? Ahora les voy a contar otra historia también, que, bueno, lastimosamente el ENE no es la mejor empresa, ¿verdad? De hecho es de las peores empresas, ¿verdad? Que pueden existir, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a hacer una conexión, ¿verdad? Una conexión de transformadores, que esto no me pasó a mí, pero sí me contaron un grupo de técnicos con el que trabajé, ¿verdad? Que ellos se subieron una vez y agarraron, uno de ellos, un técnico, agarró una línea de 13.5 kilovoltios, ¿verdad? Y obviamente la ENE tenía que abrir ese circuito, ¿verdad? Para que trabajaran ellos en él, ¿verdad? O sea, si ustedes van a hacer una instalación de estas, ¿verdad? De transformador, hablemos claro, ¿verdad? De transformador, la ENE tiene que abrir ese circuito, ¿verdad? Y ustedes no tienen que tener alimentación ahí para que ustedes lo puedan conectar. Si está el circuito alimentado, ustedes se van a electrocutar, ¿sí? O yo, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que sí, entonces eso tiene que estar abierto, ¿verdad? El circuito. Entonces fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Que el circuito, la ENE no abrió el circuito, ¿verdad? Entonces él agarró la línea 13.8 y se electrocutó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al inicio yo creí que me estaban jugando una broma, ¿verdad? Porque yo decía, ¿quién va a agarrar una línea 13.5, ¿verdad? Ni que estuviera loco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo creí, no, estos quieren bromear ahí, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Decía yo. Pero no, después me lo presentaron a él, ¿verdad? No, mire, él es ingeniero, mire, él es, ¿ves? Y él ya me enseñó las cicatrices, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Mira, aquí me pasó esto y directo al hospital, ¿verdad? Él, ¿verdad? Con quemaduras, ¿verdad? Porque la electricidad es eso, ¿verdad? Es una fuerza,
así le llamó Faraday, ¿verdad? Fuerza electromotriz, una fuerza, ¿verdad? Entonces, si un ser humano es electrocutado, lo que pasa sobre él es una fuerza que comienza a destruir y a quemar, ¿verdad? Sufre quemaduras uno, ¿verdad? Entonces él me enseñó las cicatrices y sí eran de quemaduras, ¿verdad? Entonces me sorprendió, ¿verdad? Entonces, pero él me dijo que fue eso, ¿verdad? Que agarró la línea, se subió, ¿verdad? Y él agarró la línea 13.5 y el circuito estaba alimentado. Así que con esto lo que les quiero decir es que no le crean al ENE, ¿verdad? Yo desde ese entonces no le creo al ENE y aunque el ENE les diga, el circuito, ya abrimos el circuito, pueden trabajar en él, ustedes siempre tomen sus precauciones y digan, bueno, hagámosle una medición, ¿verdad? A ese circuito, ¿verdad? Midamos aquí y si aquí ¿sí? aparece un voltaje de 0 voltios, no van a medir esa línea 13.8, ¿verdad? Sino que van a medir tal vez afuera del transformador, ¿verdad? En el secundario del transformador, unos 2400, ¿verdad? Entonces, si aparece 0, significa que no hay alimentación, ¿verdad? Pero sí, eso me lo contaron ellos, ¿verdad? Ahora les creo, ¿verdad? Después de ver la cicatriz que él tenía, ¿verdad? Que él me enseñó. Entonces sí le creo, ¿verdad? Porque realmente eso solo se hace cuando alguien se electrocuta, ¿verdad? ¿Sí? Fíjese que también se da el caso. Yo recibí una charla de EH cuando me estaba graduando como del colegio en el 2017 por ahí. Y él nos comentaba, el ingeniero de seguridad, siempre ingeniero eléctrico, de que nos mandaron a hacer como una revisión, ¿verdad? Y que el circuito pues estaba abierto, no había energía, pero que hubo un descuido como en la central del ENEO, no sé qué, y de repente cerraron el circuito y todos estaban trabajando ahí. Entonces dicen de que ese accidente que hubo, a todas las personas que trabajan en circuitos así primarios o de alto voltaje, las hacen firmar como un contrato o algo así, de que ellos no se hacen responsables por cualquier cosa. Sí, sí, pero eso es parte de podría decir yo, del subdesarrollo, ¿verdad? O sea, el problema, el ENE debería ser más eficiente, mucho en ese sentido, ¿verdad? Sí. Y en muchos otros sentidos también, ¿verdad? Pero en ese más porque es la vida, es la seguridad de una persona, ¿verdad? Entonces ahí sí debería tenerse mucho mayor cuidado, ¿verdad? Pero esos problemas surgen, ¿verdad? Lastimosamente suceden porque son personas ajenas, ¿verdad? Yo estoy seguro que no es un ingeniero eléctrico el que está ahí, ¿verdad? Sino que es alguien nada que ver, ¿verdad? Piensen cualquier carrera menos ingeniería eléctrica, ¿verdad? Entonces ese es el problema, de los problemas que tiene el ENE, ¿verdad? ¿Sí? Incluso cuando yo era estudiante era una abogada, ¿verdad? No sé, después ya dejé de preguntar quién es el gerente del ENE, porque al final el ENE son decisiones políticas, ¿verdad? No son decisiones técnicas, ¿verdad? Ingeniero, Sí. solo una pregunta. Digamos, si se abre el circuito y hay plantas cerca, no habría ningún problema. Como una subestación. Sí, digamos de que se está en la instalación de un circuito, y en la instalación de un transformador, perdón, y se abre el circuito, pero hay una planta cerca, no habría ningún problema. No hay ningún problema, ¿verdad? Sí, tienen que ver la línea, o sea, asegurarse de dónde se alimenta esa línea, ¿verdad? Y que realmente se abrió el circuito, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. O sea, bien sabemos nosotros que si el circuito está abierto, no fluye corriente eléctrica, ¿verdad? Y por tanto, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, no habría ningún problema, ¿verdad? Sí, no. Ingeniero, Sí. al hacer una medición para verificar si realmente el circuito está abierto, ¿cómo sería? ¿Con una tenaza amperimétrica podría Sí, se hacerse? pueden hacer de muchas formas, ¿verdad? De muchas formas. Va a depender de los equipos que tú tengas en ese momento, ¿verdad? A mano, ¿verdad? Lo puedes hacer con una tenaza, ¿verdad? Sí, amperimétrica, colocándola alrededor del cable, ¿verdad? Sí. O lo puedes hacer si tienes un voltímetro industrial, ¿verdad? Para medir grandes cantidades de voltaje, no ese que utilizan ustedes en los laboratorios de electrónica, ¿verdad? O de circuitos uno, ¿verdad? Que es un voltímetro para medir 12 voltios, 15 voltios. Eso no lo vas a colocar a medir
2500 voltios, ¿verdad? Porque va a explotar directamente, ¿verdad? Y hasta puede dañarte, ¿verdad? Entonces tiene que ser un voltímetro especial, lo colocarías en el secundario del transformador, ¿verdad? Entonces va a medir 2500, bueno, si no mide nada, pues es el circuito, el transformador ese que vas a reemplazar, no está siendo alimentado, ¿verdad? Entonces puede ser de varias formas, ¿verdad? Sí, yo creo que la más común puede ser esa que mencionaste, la tenaza amperimétrica, que es la que uno siempre anda, ¿verdad? Sí, entonces ahí solo se coloca en el cable, ¿verdad? Bien, para terminar, miren, esta sería la tercera opción. Esto es la imagen típica de conexión y esta sería la tercera opción, que sería esta es costosa, ¿verdad? Es alguien que está en una escalera, ¿verdad? Y tienes el cinturón de seguridad y ahí hace la instalación del transformador, ¿verdad? Esta requiere bastante trabajo, ¿verdad? Bastante trabajo. Es muy cansado, les voy a decir, porque estar arriba en un poste con una escalera no es como que estés parado aquí en el suelo, ¿verdad? Sino que ahí es muy incómodo y hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y solo es una persona que está ahí, ¿verdad? Tal vez puede subirse alguien con otra escalera, ¿verdad? Entonces es la menos común de instalación, o sea, aún así se puede hacer, ¿verdad? Sí se puede hacer, pero toma más tiempo, les voy a decir, y es muy costoso, ¿verdad? En lo personal yo nunca lo he hecho así con escalera, ¿verdad? Pero me han contado, tengo compañeros ahí que me han contado que ellos sí, ¿verdad? Y que de hecho suben el transformador, hacen una polea, ¿verdad? Y ahí 3 personas abajo jalando un cable, ¿verdad? Para subirle el transformador, ¿verdad? Y arriba la persona comienza a hacer toda la instalación. Pero de nuevo es mucho trabajo, ¿verdad? Es mucho trabajo. Trabajar arriba de un poste no es difícil, ¿verdad? Les voy a decir, es más incómodo y hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que ir poco a poco, ¿verdad? Tornillo a tornillo, ¿verdad? Cable con cable. Poco a poco hay que ir, ¿verdad? Toma tiempo, entonces, la instalación, pero al final, con cualquiera de las 3 se puede hacer. Entonces, vean el video y al final del video contesten estas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Algunas de las preguntas, bueno, varias de esas preguntas están ahí en el video, ¿verdad? Ahí las van a poder ver. Otras, yo ya las mencioné en esta clase, ¿verdad? Y otras van a tener que investigarlas, ¿verdad? Las que no aparezcan ahí, las que yo no he mencionado. Entonces, investiguenlas ahí en internet o en su libro de texto y las contestan, ¿verdad? Entonces, este cuestionario lo completan y lo añaden a las tareas que tenemos para esta semana, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí, ¿verdad? Sí, vamos a terminar en la próxima clase. Vamos a hablar del transformador ideal, ¿sí?